Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias Laura por la presentación, gracias al el equipo de Ipsen por la invitación. Siempre para mí es un placer, ya he tenido varias visitas aquí en México, en distintas ciudades, así que bueno, hoy el tema que nos toca hoy es hablar de tumores neuroendocrinos, específicamente entrando un poquito más en el tema de las guías y algunas opciones terapéuticas que vamos a discutir. Bueno, una pregunta importante, digamos, como para que nosotros sepamos qué pasó a lo largo del tiempo en los tumores neuroendocrinos. Tratando de responder esto, vamos a ver que vamos a tener y a poder discutir las nuevas opciones terapéuticas, algunas de las cuales comentaba Laura recientemente. Este es un poquito el esquema de la presentación. Vamos a hablar de las nuevas opciones de tratamiento en enfermedad avanzada, puntualmente, y este es el primer punto que vamos a tocar ahora. Bueno, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo, por ejemplo, en los tumores neuroendocrinos pancreáticos? La quimioterapia es activa. ¿En qué pacientes con tumores neuroendocrinos? En aquellos que tienen tumores neuroendocrinos pancreáticos. Sucede que nos basamos en estudios antiguos. Ustedes pueden ver que los estudios de la vieja serie de la Mayo Clinic muestran la streptozotocina combinada con tasa de respuestas del 60%. Hasta muy poquito tiempo nunca se había podido replicar esto en los estudios clínicos actuales. Más allá de la quimioterapia, en los neuroendocrinos pancreáticos el uso de terapia target es activa. Hay 2 estudios clínicos que han mostrado beneficio en términos de sobrevida libre de progresión, alguna tendencia en sobrevida global, pero piensen que el punto final primario siempre en los neuroendocrinos, eso está aceptado, es la sobrevida libre de progresión. ¿Por qué? Porque tienen una sobrevida post-progresión muy prolongada, con lo cual es difícil a veces tener un impacto con una primera línea de tratamiento en sobrevida global. Lanreotide también se agrega en el algoritmo en los tumores neuroendocrinos pancreáticos, justamente por este estudio Clarinet que en parte incluía pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos. Y esto es lo que nosotros vemos a partir de las curvas de sobrevida, el estudio de Mertel de la Mayo con streptozotocina, los 2 estudios con sunitinib y everolimus con un impacto muy similar de 11 versus 5 meses en sobrevida libre de progresión, y el estudio, el subanálisis, el subgrupo de pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos del Clarinet. La otra historia, la otra parte, siempre un punto importante para posicionarnos en cómo tratar los pacientes, lo mencionó Laura, es crítico saber si el paciente tiene un tumor funcionante o es no funcionante. El segundo punto crítico es la localización del tumor primario, si es pancreático o de origen gastrointestinal. De origen gastrointestinal, el gold estándar sigue siendo el análogo de somatostatina. Se ha mencionado justamente el uso de octrotide o lanreotide por estos 2 estudios pivotales que bien comentaba la doctora Torrecillas previamente. El interferón, cuando pensamos en la posibilidad de tratamiento o control del síndrome, no tiene un efecto antitumoral, pero puede ser una alternativa. Y últimamente se ha agregado el everolimus a partir de 2 estudios clínicos, diría que el más importante, el estudio del Radian 4, que después vamos a comentar. Entonces, en los gastrointestinales, cuando uno analiza, vemos las curvas de sobrevida libre de progresión en base al estudio de octrotide y lanreotide, los 2 estudios pivotales, el estudio con everolimus del Radian 2, que si bien fue un estudio formalmente negativo, fue la base para el desarrollo del estudio que vamos a comentar después. Y el interferón también con una base racional muy útil, quizás con alguna debilidad desde el punto de vista clínico. Pero nosotros vamos a discutir qué hay más allá de las guías, o sea, qué hay detrás de las guías. Y este es uno de los cambios importantes en esta patología. Ustedes saben que este es el estudio del Radian 4, que comparaba everolimus con placebo. Fíjense que la rama control es placebo. Eso quiere decir que no hay una rama o un tratamiento claramente establecido con un rol en este escenario. ¿Qué pacientes estaban incluidos? Pacientes con tumores de origen gastrointestinal, tumores de origen pancreático, no funcionantes, que eran con criterios de tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Una de las fortalezas del estudio es la estratificación por localización del tumor primario. Eso es muy importante por el concepto que decíamos previamente. Inclusive porque aquí se incluyen pacientes con tumores de origen de primario desconocido, que si ustedes miran globalmente es aproximadamente un 15% en las distintas series,
y los tumores de origen broncopulmonar que no tienen una terapia claramente establecida en este escenario. Por eso es muy importante la incorporación en este escenario. El estudio fue un estudio positivo que mostraba, si ustedes comparan estas curvas de sobrevida libre de progresión, muy similar a lo que había pasado en tumores neuroendocrinos pancreáticos, 11 meses versus 3,9 para la rama de placebo, o sea, una reducción del más del 50% en sobrevida libre de progresión, con alguna tendencia también en sobrevida global, justamente a punto de partida del impacto en sobrevida libre de progresión. Habrá que esperar un poquito más para evaluar realmente si, si finalmente tiene un impacto en sobrevida global. Pero un estudio muy importante que justamente tiene trascendencia y que vamos a después ver cómo lo ponemos en el algoritmo. El otro tratamiento importante es el uso de los radiofármacos. Estas son distintas series, la que yo les señalo ahí es la serie del grupo de Rotterdam, porque justamente fue digamos que como el primer estudio retrospectivo, es una serie de casos en la cual se evaluaban 300 pacientes. Y la tasa de respuesta global en ese estudio era más del 40%. ¿Cuál era la crítica al uso de radiofármacos? Que nunca hubo un estudio comparativo que demuestre beneficios en este escenario. Hasta que apareció el estudio NETTER-1, que es un estudio clínico que compara justamente el uso del radiofármaco, que tiene una base racional en función a la unión del análogo de somatostatina con una partícula radioactiva, por lo tanto incrementa su potencial y su actividad antitumoral. Este estudio incluía pacientes con tumores de origen gastrointestinal, tengan en cuenta que aquí no estaban incluidos los tumores neuroendocrinos pancreáticos, que tenían expresión de receptores de somatostatina y que eran tumores bien diferenciados y habían recibido tratamiento con octrotidelar previamente. Por eso, en realidad, el tratamiento es el radiofármaco más el análogo de somatostatina, el octrotide, comparado con la rama control, que era la dosis superior del análogo de somatostatina porque ya lo venían recibiendo. Algunas características importantes, tengan en cuenta, tumores bien diferenciados, es muy importante el grado de captación, o sea, el tener un estudio funcional que muestre cuál es el beneficio de un test in vivo de la expresión de receptores somatostatina. En la era de la terapia target, no hay mejor terapia target que si un paciente tiene expresión de receptores somatostatina, que se mide a través de una escala, siempre piensen que esto compara cuánto más capta en función a lo que capta fisiológicamente el hígado o el vaso, que habitualmente tienen captación porque tienen expresión de receptores y células neuroendocrinas. También se medía el impacto a nivel de las características bioquímicas, tanto de cromogranina como de 5-hidroxiindolacético. Y este es el resultado más importante. Muy pocas veces en distintos modelos de tumores sólidos uno ve una diferencia tan significativa, con reducción del 80% de la probabilidad de progresión en los pacientes con tratamiento activo que recibían el radiofármaco versus el grupo de pacientes con tratamiento con el análogo. Pero lo más interesante es la mediana de duración de la respuesta al tratamiento, que supera los 3 años. Este es el dato quizás más importante que uno tiene que tener en cuenta, por lo tanto es un tratamiento activo y después vamos a ver realmente cómo se puede implementar. Lo que yo les comentaba hoy, cuando uno miraba en los estudios iniciales la tasa de respuesta era superior al 40%. Cuando uno lo pone en el contexto de un estudio randomizado, como sucede, tiene respuesta objetiva cercana al 20%, pero es la mitad de lo que sucedía en la serie de casos, en estudios fase 2. Por lo tanto, siempre es importante la validación y esta era una de las críticas más importantes que tenía el tratamiento con radiofármaco, en este caso con lutecio. Tercer estudio importante, que muy bien lo mencionaba Laura, porque tiene que ver específicamente con síndrome carcinoide, tiene que ver con este inhibidor de la síntesis de serotonina oral, que piensen que después del REI, que sería el análogo somatostatina, es la primera droga que aparece con capacidad de incorporarse en el algoritmo terapéutico de los pacientes con tumores neuroendocrinos. Y el telotristat es un inhibidor del paso limitante, justamente en la síntesis de serotonina, y por lo tanto tiene un efecto de tipo antisecretorio.
Dos cosas nada más les quería aclarar en este punto. Una tiene que ver con su mecanismo de acción. Había cierto, al principio, ciertos problemas con respecto a la posibilidad de efectos adversos, fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, por su actividad sobre los neurotransmisores. Y el segundo punto importante tiene que ver con que probablemente tengan en cuenta que no va a tener un efecto antitumoral, sino solamente antisecretorio, a diferencia de lo que mencionábamos previamente con el uso de los análogos de somatostatina. Este es el estudio pivotal que comparaba 2 dosis de telotristat. Piensen que no es una rama placebo, esa rama tiene octrotide, nada más que no tiene sumado el agente activo, en este caso el inhibidor de serotonina, y lo que muestra el estudio es una reducción básicamente del 50% del criterio clínico por el cual se definió síndrome refractario al uso análogo de somatostatina, que tiene que ver con el número de deposiciones. El criterio es un poco arbitrario, puede ser algo controversial, realmente a qué pacientes nosotros denominamos o pensamos que tiene un síndrome refractario, pero conceptualmente, digamos, con diarrea que no está controlada con las dosis habituales del análogo de somatostatina. Pero este es el resultado más importante acá. El impacto no es en sobrevida, sino el impacto tiene que ver con el control de síntomas por su mecanismo de acción. Algunos datos de la experiencia en Argentina. Esta es la serie de datos con más de 500 pacientes que nosotros habíamos publicado, solamente para contarles algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, que existe una mayor incidencia de los pacientes con presentación clínica de síndrome carcinoide, es entre un 20 y un 30%. Este dato en series antiguas era menor al 10%. Segundo dato importante, el síntoma de presentación más frecuente es el dolor abdominal, nada más inespecífico que un síntoma como dolor abdominal, y por eso creo, y este es un sesgo porque en Argentina la mayor parte somos oncólogos los que nos ocupamos de estos pacientes, 60% de los pacientes tenían enfermedad metastásica al inicio de la evaluación por el médico clínico oncólogo. Por lo tanto, seguramente la cierta poca especificidad de los síntomas está asociado también con la presentación clínica. Y estas son algunas de las características cuando uno compara, por ejemplo, lo que yo les comentaba. Es muy importante tener en cuenta la localización del tumor primario. Habitualmente tienen mejor expectativa, mayor sobrevida los pacientes con tumores de origen gastrointestinal. Nadie duda del Ki-67 como un factor pronóstico, y en cierto modo, si bien estos no proviene de un estudio randomizado, sino que es de la serie retrospectiva, si el paciente en algún momento tiene una chance curativa, ya sea con criterio curativo o paliativo, es probable que tenga un mayor impacto en la sobrevida en ese grupo de pacientes, en el cual puede haber cierto sesgo de selección. Esta es una serie más reciente donde incluimos, si nuestro problema fundamentalmente es pacientes con metástasis hepáticas, solamente tumores neuroendocrinos con metástasis hepáticas, y miren ustedes que, por ejemplo, prácticamente el 80% de los pacientes tienen compromiso sincrónico, es decir, que ya al principio, al inicio de la evaluación por el oncólogo, la mayor parte tiene compromiso metástasis hepáticas, y estamos tratando de validar la clasificación de la Sociedad Europea, donde hablan de 3 subtipos de compromiso a nivel hepático: el subtipo difuso, el subtipo complejo o con baja carga de enfermedad hepática, para tratar de establecer algunas decisiones desde el punto de vista terapéutico, que yo ahora les voy a contar un poquito más en detalle. Lo otro interesante que nosotros estamos evaluando es qué porcentaje de pacientes reciben más de 2 o 3 líneas de tratamiento, y la verdad es que si ustedes ven, por ejemplo, en este gráfico, no es muy alto el porcentaje que reciba más de 2 o 3 líneas de tratamiento. Por lo tanto, a futuro, la secuencia que nosotros pensemos para los pacientes seguramente va a tener un impacto. ¿Qué queremos demostrar acá o qué queremos ver? Lo mismo que sucede en cáncer de colon, por ejemplo, que si uno expone a más líneas de tratamiento al paciente, probablemente tenga un impacto en sobrevida. Es lo que veremos a lo largo del estudio de acuerdo a las características clínicas. Y finalmente, algún dato sobre actualización de las guías en busca de la secuencia ideal. Esto es parte de las guías de la Sociedad Europea. Fíjense, este es uno de los puntos que yo les marcaba recién, que tiene que ver con las características de
el compromiso por enfermedad hepática. Si el paciente tiene enfermedad localizada o de bajo volumen, la cirugía es una alternativa. Siempre pensar en la cirugía como alternativa en pacientes que tengan enfermedad de bajo volumen o potencialmente resecable. Pero si el paciente tiene enfermedad compleja, o sea, tiene 4 o 5 lesiones o compromiso bilobar, también puede ser un candidato a cirugía. ¿Para qué sirve esta clasificación? Para saber que en los de tipo difuso nunca va a haber opción de cirugía. No es el subgrupo que se beneficia de cirugía, excepto en el grupo que comentaba hoy la doctora Torresillas, en el cual hay refractariedad del síndrome y uno piensa que la citorreducción puede lograr o beneficiar para el control de síntomas de los pacientes. La heterogeneidad de la enfermedad dice que nosotros pensamos desde alternativas de observación hasta la posibilidad de trasplante hepático en aquellos pacientes con enfermedad difusa. Ese es el desafío más grande en esta enfermedad, que es tratar de determinar, de acuerdo a las variables y características clínicas, cuál es la mejor opción para el paciente. En esto estamos un poquito más flojos cuando uno mira la evidencia clínica, porque los estudios de la quimioterapia moderna, por denominarlo de algún modo, que nosotros utilizamos hoy en día, proviene, en el mejor de los casos, de estudios de fase 2. Y yo les comentaba que, excepto este estudio del doctor Strosberg, que es del Moffitt Cancer Center en Tampa, donde muestra un 70% de respuesta objetiva, proviene de un estudio retrospectivo, o sea, no es un estudio comparativo. Entonces, es un esquema activo, lo utilizamos este esquema, pero debemos saber que la evidencia clínica es débil en este sentido, ya que proviene, en el mejor de los casos, de un bajo número de pacientes de estudios de fase 2 no comparativo. Solo para mencionar, embolización y quimioembolización es una alternativa terapéutica cuando el paciente tiene predominantemente enfermedad limitada al hígado o enfermedad extrahepática limitada. A veces hay cierta heterogeneidad en cuanto a la progresión, y pueden beneficiarse tanto los pacientes con tumores carcinoides, que está relacionado a los de origen gastrointestinal, como los de origen pancreático. Es probable que la quimioembolización tenga un mayor impacto en los tumores de origen pancreático, porque dijimos que es el modelo de tumores bien diferenciados que se beneficia con la quimioterapia. Bueno, ustedes saben, viniendo a Argentina y México nunca podemos salir del fútbol. La selección ideal, estamos tras la búsqueda en este sentido. La pregunta es ¿cuándo utilizar los análogos de somatostatina? Bueno, es una muy buena propiedad primera línea en la mayoría de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Si el paciente tiene un Ki-67 bajo, es probablemente mejor candidato. Si tiene bajo volumen de enfermedad, probablemente tenga mayor beneficio. Si la velocidad de crecimiento de la enfermedad es más lenta, es probable que tenga un mayor beneficio. El clásico MIDGAT o tumor del intestino delgado, mayor beneficio con el uso análogo. Y este es un punto bastante crítico y van a ver que hay mucha controversia, pero digamos que es mejor si el paciente tiene un Octroscan positivo, pero si no tiene un Octroscan positivo, en el estudio PROMIT había un 25% de pacientes que no tenían Octroscan. Por lo tanto, el beneficio también es potencial para este subgrupo de pacientes. Pero les vuelvo a repetir que es un tema algo discutible. Y ya no hay dudas de que los funcionantes sabíamos, era el gol estándar de tratamiento de análogos para los funcionantes, ya sabemos que en los tumores no funcionantes también tiene un rol. Y yo les comentaba de manera muy optimista qué sucedía con el uso de los radiofármacos. Entonces ahora nos ponemos a pensar en qué pacientes uno puede pensar. Bueno, tengan en cuenta que el estudio NETTER-1 incluía pacientes con tumores neuroendocrinos de origen intestinal. No estaban incluidos de origen pancreáticos, por ejemplo. Pero uno se pregunta, ¿hace falta un estudio para los pancreáticos? Probablemente no. Si tiene un tumor neuroendocrino pancreático con alta expresión de receptores somatostatina, eventualmente puede ser una alternativa terapéutica. La condición sine qua non es expresión de receptores somatostatina. Por eso, en general, nosotros insistimos que todo paciente con enfermedad metastásica debe tener un estudio funcional. El Octroscan, PET con galio, DOPA-PET, bueno, el estudio, el radiotrazador que uno elija. La segunda puede ser también como parte del tratamiento en aquellos pacientes que tengan, como decíamos, un estudio funcional.
Bueno, solo 4 cursos, habitualmente es un tratamiento de dosis estándar, baja toxicidad y luego de que los pacientes hayan tenido progresión. Quizás este es el dato más interesante a tener en cuenta a futuro, que tiene que ver con la toxicidad alejada del tratamiento. Es tan importante en los neuroendocrinos de origen gastrointestinal el uso del análogo que se establecen algunos criterios post-progresión al análogo de somatostatina. Dentro de las opciones que mencionábamos, el uso del radiofármaco, mencionábamos everolimus, la terapia dirigida al hígado en pacientes con compromiso predominantemente hepático, o eventualmente algunas opciones en función a la progresión del síndrome, que ya lo discutió muy bien Laura previamente. Nosotros decimos que las guías de NET, si uno contesta 5 preguntas, el juego de 5 preguntas, sabe qué hacer con el paciente. Primero, crítico, ¿el paciente tiene o no tiene un tumor funcionante? Segundo, ¿tiene alguna chance quirúrgica? Tercero y cuarto, si es no funcionante, de acuerdo a la carga tumoral y velocidad de progresión, bajo o alto riesgo para la estratificación de los pacientes, y la historia de los G3 es una historia distinta. Recuerden, 5 preguntas para tratar de responder exactamente qué tipo de tratamiento uno puede hacer de acuerdo a las características clínicas que tenga el paciente. Y esto es un poquito, a mí me parece muy gráfico para que uno tenga en cuenta, porque todavía esto es lo que en el área de genomics, epigenomics y todo esto, nosotros decimos clinomics, que serían los datos clínicos que tenemos con los cuales contamos en función al Ki67, velocidad de progresión y carga de enfermedad, sabremos si estamos más cerca de usar una terapia target o en qué casos uno debería pensar en tratamientos más agresivos como la quimioterapia, dependiendo cuál es la característica de los pacientes. Bueno, esto era antes del partido con Ecuador, después nos quedamos un poquito más tranquilos. Este tipo de estudios es el que necesitamos a futuro para conocer la secuencia, o sea, comparar secuencias del tratamiento. Por eso este es muy interesante, porque fíjense que está comparando una terapia target versus quimioterapia. Otra vez piensen que estamos hablando de neuroendocrinos pancreáticos, en este caso, versus la secuencia inversa a la progresión. Probablemente esto nos pueda dar una respuesta a saber cuál sería la primera línea ideal en estos pacientes. Entonces, como les comentaba, en más del 60% de los casos el debut es con compromiso sincrónico a nivel hepático. Hay diferentes opciones de tratamiento de acuerdo a las características clínicas, velocidad, volumen de enfermedad, presencia de síndrome, entre otras variables, clinomics. Estudios aleatorizados bien diseñados que han mostrado beneficios que hemos comentado, lo cual abre mucho más el juego de opciones terapéuticas hoy en día, y por supuesto que conocer datos de nuestra región, de distintos países, también ayudará a futuro a que nosotros podamos entender. Miren, esta es la respuesta al inicio de la charla, que es una foto que me cedió el doctor Ober en una de sus presentaciones. Esto pasó en tumores neuroendocrinos. Pasamos de la medicina basada en la eminencia, es decir, en los centros de referencia, a la medicina basada en evidencia, y hemos comentado aquí algunos estudios clínicos bien diseñados y randomizados que muestran beneficios. Un chivo nada más de nuestra página en Argentina. Este es nuestro jefe líder, ya alguno de los más grandes. Yo en cualquier momento voy a estar ahí ya con las canas también, pero bueno. Así que muchas gracias.